Bienvenidos a Rostros del Misterio. En el capítulo 1, El surgimiento del caos, 1933 a 1938, exploramos los eventos clave que llevaron a la formación de un escenario bélico en Europa. Desde el ascenso de Hitler como canciller de Alemania en 1933 y el inicio del régimen nazi, pasando por la militarización de Renania en 1936, hasta la anexión de Austria en 1938, Anschluss y los acuerdos de Múnich que cedieron los Sudetes a Alemania. La inminente invasión de Checoslovaquia, aumentando la tensión en toda Europa. En el capítulo 2, El estallido de la guerra, 1939, seremos testigos de la invasión de Polonia y la respuesta inmediata de las potencias aliadas. El conflicto se convierte en guerra abierta, desencadenando un efecto dominó que arrastrará a las principales naciones europeas. El año 1939 marcaría el inicio de una catástrofe que cambiaría para siempre la historia del mundo. Europa, que ya había sido testigo de la expansión de la Alemania nazi, estaba ahora al borde de un conflicto de magnitud inimaginable. Este año no solo traería la destrucción a una escala sin precedentes, sino que también revelaría hasta dónde llegarían las potencias mundiales para imponer su dominio. El pacto secreto entre Alemania y la Unión Soviética, la invasión de Polonia y la declaración de guerra de las potencias occidentales serían apenas el comienzo. La guerra ha comenzado. Las llamas de la destrucción pronto cubrirán el continente entero. En agosto de 1939, en el centro del poder soviético, Moscú, se firmó un pacto que sellaría el destino de Europa del Este. Adolf Hitler y Joseph Stalin, rivales ideológicos, acordaron un pacto de no agresión entre sus naciones, el cual escondía una cláusula secreta, la división de Europa del Este, comenzando por Polonia. Este acuerdo, conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop, fue una traición a la causa de la paz y una muestra del oportunismo brutal de ambos líderes. Hitler aseguró el frente oriental de Alemania para concentrarse en el oeste, mientras que Stalin ganaba tiempo y territorio. Polonia, el país en el medio, fue condenado sin saberlo. El pacto secreto estaba en marcha. Pronto, las tropas alemanas y soviéticas marcharían desde ambos frentes, ahogando a Polonia en un conflicto devastador. En este momento, la paz era solo una ilusión rota, y Europa ya estaba marcada para la destrucción. Antes de seguir adelante, queremos hacer una pausa para entender el contexto del mundo en 1939. Justo antes de la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo que cambiaría el destino de Europa. Por una parte, Europa se encontraba al borde del conflicto. Los actos de expansión agresiva por parte de la Alemania nazi, como la anexión de Austria y la ocupación de Checoslovaquia, habían revelado las ambiciones expansionistas de Hitler. Sin embargo, las potencias occidentales, particularmente Francia y el Reino Unido, aún buscaban evitar una guerra a toda costa, siguiendo una política de apaciguamiento. La desconfianza era mutua y profunda entre las potencias. El Reino Unido y Francia dudaban de la capacidad de la Unión Soviética para detener a Hitler, mientras que Stalin desconfiaba de los motivos de las democracias occidentales. Esta falta de confianza había dejado a Polonia y otras naciones del este de Europa en una situación de extrema vulnerabilidad. Al mismo tiempo, la Unión Soviética, bajo mandato de Stalin, enfrentaba una difícil situación geopolítica, temiendo una posible invasión alemana. Para Stalin, el pacto de no agresión era una maniobra para ganar tiempo y reorganizar sus fuerzas, asegurando así una barrera protectora temporal y la oportunidad de ampliar su influencia en Europa Oriental. Estados Unidos mantenía una política de neutralidad respecto al conflicto europeo. Aunque el presidente Franklin D. Roosevelt era consciente de la amenaza que representaba la expansión nazi, su administración adoptó una postura de no intervención, reflejando el sentimiento general de la sociedad estadounidense de evitar otra guerra tras los horrores de la Primera Guerra Mundial.
América Latina estaba profundamente dividida. Algunos países, como Brasil y Argentina, experimentaban una creciente influencia fascista y autoritaria, mientras otros comenzaban a recibir refugiados europeos que escapaban del conflicto. Además, Estados Unidos buscaba fortalecer su influencia en la región, preocupándose por la posible expansión del fascismo y los regímenes pro-Alemania en el continente. También se desarrollaban en América, especialmente entre comunidades de inmigrantes en Estados Unidos y algunos sectores de la población en países latinoamericanos, lo que generaba tensiones internas y preocupaciones sobre la estabilidad en la región. La firma del pacto Molotov-Ribbentrop entre la Alemania nazi y la URSS sorprendió al mundo, mostrando una alianza inesperada entre dos regímenes ideológicamente opuestos. Este acuerdo suponía una falsa promesa de paz, pues ambos países sabían que el pacto solo serviría como preludio para una invasión coordinada de Polonia y más adelante de otras naciones europeas. Así estaba el mundo en 1939. Las potencias buscaban proteger sus intereses, aunque esto significara sacrificar a naciones enteras. Pronto, el pacto desencadenaría una guerra de dimensiones inimaginables. 1 de septiembre de 1939. En las primeras horas del amanecer, las tropas de la Wehrmacht cruzan la frontera polaca con precisión y fuerza devastadora. La infantería avanza rápidamente, flanqueada por divisiones blindadas y apoyada desde el aire por la poderosa Luftwaffe, que despliega ataques aéreos sistemáticos sobre posiciones estratégicas polacas, ciudades y líneas de comunicación. Explosiones y columnas de humo envuelven el paisaje mientras la aviación alemana ataca sin descanso, dejando a las fuerzas polacas incapaces de reorganizarse. Este fue el inicio de una nueva era en la guerra, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Alemania lanzó una estrategia brutalmente efectiva que combinaba ataques coordinados de tropas terrestres y bombardeos aéreos para desestabilizar y desarticular las defensas enemigas en cuestión de horas. Los polacos, sin tiempo ni recursos para responder, se enfrentaron a una ofensiva abrumadora que avanzaba a gran velocidad. Con esta táctica, los alemanes lograron avanzar profundamente en territorio polaco en pocos días, demostrando el poder destructivo de su maquinaria de guerra y marcando el primer capítulo trágico de un conflicto que consumiría a Europa entera. 3 de septiembre de 1939. En el Parlamento británico, los líderes políticos se encuentran en un ambiente de intensa tensión. Los rostros serios de los diputados reflejan la difícil decisión que está a punto de tomarse. En una sala de deliberación, se observan mapas de Europa marcados con las posiciones alemanas, mientras una atmósfera de urgencia envuelve a todos. Apenas 2 días después de la invasión de Polonia, los gobiernos de Francia y el Reino Unido se enfrentan a una decisión histórica. Ambos países, comprometidos a defender la independencia de Polonia, ahora deben tomar una postura firme. La invasión alemana deja pocas opciones, y las palabras de sus líderes se llenan de la gravedad de un momento sin precedentes. En la radio, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, se dirige a la nación con voz solemne. Esta mañana, el embajador británico en Berlín entregó una nota al gobierno alemán declarando que existe un estado de guerra entre nuestros países. La transmisión llega a cada hogar, llevando consigo una mezcla de miedo y determinación. La gente en las calles y en sus casas escucha con asombro y preocupación. En Francia, el mismo anuncio provoca reacciones similares. Familias que se abrazan, personas que miran el horizonte con incertidumbre. Tanto en Reino Unido como en Francia, la declaración de guerra despierta el miedo a una nueva catástrofe, mientras los líderes y la población enfrentan la inquietud de lo que está por venir. Así, el 3 de septiembre de 1939, con la declaración de guerra de Francia y el Reino Unido a Alemania, la Segunda Guerra Mundial comienza oficialmente. Un conflicto devastador que cambiará el curso de la historia está en marcha. ...17 de septiembre de 1939... Desde el este, las tropas soviéticas cruzan la frontera polaca, aprovechando la ya desgastada defensa del país. Mientras avanzan, las aldeas y pueblos se ven envueltos en una marea de vehículos militares, y las columnas de soldados soviéticos toman rápidamente posiciones en el territorio, consolidando su control. 2 semanas después de la invasión alemana,
El 17 de septiembre de 1939, las fuerzas soviéticas cruzaron la frontera oriental de Polonia, poniendo en práctica el Pacto Germano-Soviético. Este acuerdo, conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop, contenía una cláusula secreta que dividía Polonia y el este de Europa entre Alemania y la Unión Soviética, sellando el destino de la nación polaca. Las escenas muestran el desespero de los civiles polacos, muchos de los cuales abandonan sus hogares en busca de refugio. Las carreteras están llenas de familias desplazadas, llevando solo lo indispensable y enfrentando las duras condiciones de la ocupación. La resistencia polaca, desgastada tras la invasión alemana, lucha sin apenas recursos, enfrentándose a dos fuerzas militares colosales y viéndose cada vez más atrapada entre ambas potencias. La ocupación de Polonia fue brutal y devastadora, un acto de violencia que partió al país en dos bloques de poder bajo el yugo de dos regímenes opresivos. El pueblo polaco, sorprendido por la traición soviética, experimentó la desesperanza y la pérdida en su propia tierra, donde la atmósfera de derrota pronto se extendió como un manto oscuro. Desde ese momento, portadas de periódicos y transmisiones de radio, donde se anuncian las invasiones en Europa del Este, empiezan a ser públicas. Las calles de Londres, París y Varsovia están llenas de ciudadanos que leen con incredulidad las noticias y comentan con rostros de preocupación. Las manifestaciones espontáneas se suceden en distintas ciudades europeas, donde la gente expresa su angustia y miedo ante el avance imparable de Alemania y la repentina invasión soviética de Polonia. Europa observa, atónita, cómo el continente se sumerge en el caos. Las noticias sobre el implacable avance de las fuerzas alemanas y la invasión soviética han dejado a la población en estado de shock. Mientras la Unión Soviética permanece en silencio, las capitales europeas se ven sacudidas por una creciente ola de miedo e incertidumbre, y se extiende la sensación de que la paz se ha quebrado definitivamente. Personas en las calles, llenas de ansiedad y desesperanza. Grupos de jóvenes discuten apasionadamente, mientras otros simplemente miran al vacío, sin saber qué depara el futuro. El sueño de paz que Europa albergaba desde la Gran Guerra se ha roto. Los ciudadanos ven su futuro amenazado, y una profunda incertidumbre se apodera de sus vidas. Con cada avance alemán y la postura ambigua de la URSS, la fragilidad de las alianzas europeas se hace evidente. La invasión de Polonia marcó el inicio de una ola de sufrimiento y destrucción en Europa. Millones de personas en todo el continente comienzan a comprender que el conflicto no se detendrá en las fronteras polacas. El rápido avance alemán y el silencio de la Unión Soviética han establecido una nueva realidad, donde la paz es apenas un recuerdo lejano. Las calles se llenan de personas preocupadas y de familias preparándose para lo que pueda venir. Las potencias occidentales se enfrentan a la realidad de una guerra moderna que supera las defensas convencionales y se prepara para el posible ataque de Alemania en Europa occidental. Mientras Polonia cae y las fronteras en Europa arden, una pregunta resuena en todo el continente. ¿Dónde será el próximo golpe de Alemania? Así, Europa entera contiene el aliento, con la mirada puesta en el próximo movimiento de Hitler. En este episodio exploraremos la expansión de Alemania por Europa occidental mediante la estrategia de Blitzkrieg o Guerra Relámpago. En 1940, esta táctica permitió a los alemanes invadir con éxito Francia, Bélgica y los Países Bajos en cuestión de semanas, dejando a Europa occidental casi completamente bajo control nazi. A continuación, abordaremos uno de los momentos clave de la resistencia aliada, la Batalla de Inglaterra. Aquí, los aviones de la Luftwaffe intentaron destruir la Royal Air Force en un enfrentamiento brutal y prolongado sobre los cielos británicos. Este evento no solo marcó el primer gran fracaso de Alemania en la guerra, sino que también reveló la fortaleza y determinación de Inglaterra bajo el liderazgo de Winston Churchill. Hitler controlará casi toda Europa, pero Inglaterra es la que más resiste. Les habla Rostros del Misterio.